¿Y si todo lo que crees que es real, todo lo que ves, todo lo que experimentas en este momento, no existiera realmente hasta que tú lo creas? ¿Y si tu mente no fuera una cámara que simplemente graba la realidad que sucede afuera, sino un proyector que literalmente crea la realidad que experimentas? Lo que un neurocientífico mexicano llamado Jacobo Greenberg descubrió desafiará completamente todo lo que sabes sobre ti, sobre el universo y sobre el poder que realmente tienes. En los próximos minutos voy a revelarte la verdad radical sobre cómo tu mente no solo percibe la realidad, sino que activamente la crea. Voy a mostrarte el código oculto del universo que Jacobo Greenberg llamó la Látice, la red invisible que contiene toda la información del cosmos. Voy a explicarte por qué la mayoría de la humanidad vive atrapada en una realidad falsa, una que otros programaron en tu cerebro desde que eras pequeño. Y lo más importante, voy a enseñarte cómo recuperar el poder absoluto sobre tu propia existencia. Lo más perturbador es esto: probablemente hayas estado viviendo una realidad que no es tuya. Una realidad que el sistema programó cuidadosamente en tu mente durante años. Pero la buena noticia es que podemos despertarte. Si en este momento sientes que algo está mal, que algo no encaja, que hay más de lo que te han mostrado, entonces estás listo para esta verdad. Y esa verdad va a liberarte completamente. Si tu espíritu resuena con esto, si sientes que estás a punto de despertar a una realidad más profunda, escribe en los comentarios: sí, estoy listo para despertar. Y para profundizar aún más en cómo tu mente está siendo controlada y cómo recuperar tu poder total, descarga el libro Desenmascarando al Enemigo. Es tu manual completo de liberación mental. El enlace está en la descripción. La ilusión de la realidad: tu mente es un proyector, no una cámara. Imagina que estás caminando por la calle. Tienes puestos tus audífonos. Está sonando esa canción que te encanta. Es un buen día. El sol brilla perfecto. La brisa toca tu piel suavemente. Aunque hay tráfico y ruido alrededor, nada de eso te molesta. Todo fluye. Hasta sonríes sin razón aparente. Sientes que todo está en su lugar perfecto. Experimentas una armonía profunda con el mundo que te rodea. Ahora imagina exactamente la misma escena. La misma calle. El mismo sol. La misma brisa. Pero tu estado mental es completamente diferente. No dormiste bien anoche. Te peleaste con alguien que realmente te importa. Estás cansado. Agotado. Sin energía. Por dentro te sientes completamente apagado. El mismo sol que antes te parecía hermoso ahora te molesta. Te irrita. El tráfico que antes ignorabas ahora te desespera. La gente te irrita profundamente. Sientes que el mundo entero está en tu contra. Pero aquí está la pregunta que lo cambia todo. ¿Qué cambió realmente entre una experiencia y la otra? El mundo sigue exactamente igual. La calle es la misma. El sol brilla igual. El tráfico sigue siendo tráfico. Lo único que cambió fue tu estado interno. Lo que cambió fuiste tú. Y esa es una de las claves más profundas del misterio de la existencia humana. Jacobo Greenberg, ese neurocientífico mexicano que se atrevió a explorar territorios que pocos científicos se atreven a tocar, decía algo muy claro: la experiencia no es lo que pasa afuera. La experiencia es lo que tu mente fabrica adentro. No vemos el mundo como es. Vemos el mundo como somos. Lo que tú percibes, lo que sientes, lo que crees que está ocurriendo allá afuera es en gran parte una interpretación de tu cerebro. Una construcción mental. Tu cerebro no es una cámara que simplemente graba la realidad objetiva que existe ahí fuera. Tu cerebro es más como un editor de video profesional que decide qué mostrarte, qué ocultar, qué enfocar, qué poner en cámara lenta o en cámara rápida. Y muchas veces ese editor usa filtros, colores, recortes y efectos especiales que tú ni siquiera sabes que están ahí operando silenciosamente. Es como si estuvieras viviendo una película proyectada constantemente en la pantalla de tu conciencia. Pero esa película no es universal. No es la misma para todos. Cada persona proyecta su propia versión. La pantalla puede ser la misma, pero el proyector es diferente para cada ser humano. Por eso lo que para ti es una tragedia absoluta, para otra persona puede ser una oportunidad de transformación. Lo que para ti parece un fracaso devastador, para alguien más puede ser la lección más valiosa de su vida.
Lo que para ti parece completamente imposible puede ser lo más cotidiano y normal del mundo para otra persona. ¿Qué significa esto? Significa que no es la realidad externa la que define tu experiencia de vida. Es la forma en que tú procesas esa realidad. Y eso hace toda la diferencia del mundo. Eso es lo que separa a las personas que viven en libertad de las que viven en prisión mental. Jacobo propuso algo revolucionario. Dijo que detrás de todo lo que llamamos mundo objetivo existe una especie de red invisible, una matriz cósmica que contiene toda la información del universo. Una especie de tejido energético universal que él llamó la latice. Es como una gran red que lo une todo y lo contiene todo. Pero esta red no se percibe directamente con tus sentidos físicos. Para poder ver, escuchar, tocar, sentir o pensar cualquier cosa, necesitas que tu cerebro decodifique una parte específica de esa red. Tu cerebro funciona como una radio que sintoniza frecuencias. Si está bien sintonizada, la señal llega clara, nítida, perfecta. Si está desajustada, hay interferencias, ruido, confusión mental, caos emocional. Y lo que tú vives como realidad no es más que la señal específica que estás captando en ese momento preciso. Por eso Jacobo decía que la experiencia es un milagro invisible que tu cerebro fabrica en silencio absoluto. Todo lo que vives, desde una sonrisa hasta una pérdida dolorosa, desde un amor profundo hasta un miedo paralizante, no viene directo del mundo externo. Pasa primero por el filtro de tu conciencia. Tu mente no solo interpreta la realidad. En muchos sentidos fundamentales, la crea. La latice, la red invisible del universo que lo contiene todo. Imagina que tienes un celular nuevo de última generación. Tiene una cámara increíble que puede captar cada detalle con precisión absoluta. Tiene una batería que dura días sin agotarse. Tiene acceso a todo el Internet del mundo. Tiene redes sociales, aplicaciones de todo tipo, potencial ilimitado. Pero aquí está el problema. Alguien lo configuró específicamente solo para hacer llamadas telefónicas. Solo eso. Es todo lo que puede hacer. Entonces tú lo usas como si fuera un teléfono de hace 20 años. No le sacas el jugo. No usas el potencial increíble que tiene guardado adentro. No usas ni una fracción del 1% de lo que ese dispositivo es capaz de hacer. Bueno, así vive la mayoría de la humanidad. Usando apenas una parte mínima de lo que nuestra mente, nuestra conciencia realmente puede hacer. Porque nadie nos enseñó cómo funciona de verdad. Jacobo Greenberg decía que hay una estructura oculta. Una especie de red invisible que está en todas partes. Como el aire. Como el campo magnético de la Tierra. Como las señales de Wi-Fi que atraviesan las paredes sin que las veas. Pero mucho más compleja y mucho más poderosa. A esa red la llamó la latice. La palabra latice viene del inglés y significa literalmente rejilla, entramado, una estructura donde absolutamente todo está conectado con todo. Una malla cósmica. Para Jacobo, la latice es la base misma del universo. Es un campo de información pura que contiene absolutamente todo lo que existe. Todos los sonidos, todos los colores, todos los pensamientos que se han pensado, todas las memorias que se han vivido, todos los futuros posibles. Todo está ahí en cada rincón del espacio. Solo que no lo vemos porque nuestros sentidos físicos no están diseñados para percibirlo directamente. Aunque no la vemos, aunque no podemos tocarla con nuestras manos, estamos conectados a ella todo el tiempo. Lo que llamamos realidad, lo que experimentamos como la vida cotidiana, no es más que una pequeña parte de la latice que nuestro cerebro decodifica. Así como una radio no crea la música, pero sí la sintoniza. Así como una antena no inventa las señales electromagnéticas, pero sí las capta y las transforma en información útil. Nuestro cerebro no inventa la realidad desde la nada, pero sí elige qué parte de esa gran red infinita va a transformar en experiencia consciente. Y eso lo hace a través de sus patrones eléctricos, de sus campos neuronales y sobre todo de su nivel de atención y su nivel de conciencia. Jacobo decía algo revolucionario. El espacio no es vacío. No es un vacío sin nada. Cada punto del espacio, cada átomo, cada electrón, cada fotón contiene la información completa de todo el universo. Esto puede sonar a ciencia ficción pura. Pero incluso en la física moderna contemporánea hay teorías que lo sugieren.
Lo curioso es que Jacobo no llegó a esta conclusión leyendo libros de otros científicos. Lo descubrió personalmente conectando la ciencia rigurosa con la meditación, con el chamanismo, con la experiencia directa de la conciencia. La latice no es algo que se entienda solo con la mente racional lógica. No es algo que puedas demostrar en un laboratorio tradicional. Es algo que también se siente. Se experimenta. Se toca con los ojos cerrados en estados de profunda presencia. Por eso cuando estás en un estado profundo de meditación, en silencio absoluto, en conexión interna genuina, puedes tener momentos donde sientes que todo está unido. Donde no hay separación entre tú y el mundo. Donde entiendes cosas que no se pueden explicar con palabras. Esos momentos son estar más cerca de la latice. Eso es abrir una ventana a ese campo informacional infinito que siempre estuvo ahí, pero al que nunca prestaste atención consciente. Piénsalo así. Si la latice es como un océano infinito, entonces la mayoría de nosotros vive mirando apenas un vaso de agua. Creemos que eso es todo lo que existe. Creemos que eso es la realidad total. Pero hay algo inmenso, profundo, lleno de misterio y potencial ilimitado que está justo al lado. Solo que no lo vemos porque no sabemos mirar. La educación tradicional nos enseña que el mundo está hecho de cosas sólidas, de materia dura, de átomos, de hechos comprobables y verificables. Pero Jacobo decía que eso es solo una parte del mapa. Una parte muy pequeña del territorio total. Si nos quedamos ahí, si solo aceptamos ese mapamundi materialista, entonces vivimos en una realidad recortada, limitada, amputada. Él no negaba la ciencia. Al contrario, la amaba profundamente. Pero también sabía que hay otras formas legítimas de conocer. La intuición, la experiencia interior, el arte, el amor, la contemplación profunda. Todo eso también nos da información valiosa. Solo que la cultura moderna nos ha hecho creer que no cuenta, que no sirve. Y entonces apagamos esos canales de percepción. Nos volvemos ciegos a la latice. ¿Y por qué eso es importante? Porque si esa red contiene toda la información del universo, entonces también contiene las respuestas que estás buscando desesperadamente. Contiene las soluciones a tus problemas. Contiene las ideas brillantes que necesitas. Contiene las posibilidades que aún no has imaginado. Pero si tu cerebro solo está enfocado obsesivamente en problemas, en quejas, en lo que te falta, en lo que duele, entonces estás sintonizando una parte muy reducida de esa red. Es como si tuvieras una antena satelital gigante apuntando solo hacia un rincón oscuro mientras hay un cielo entero lleno de estrellas por explorar. Ahora bien, si esto es verdad, si realmente estamos conectados a esta red infinita de información, entonces la pregunta es, ¿cómo accedemos a más información? ¿Cómo ampliamos nuestra sintonización? Y aquí es donde la cosa se vuelve práctica. Jacobo enseñaba que podemos entrenar nuestra mente para cambiar exactamente eso. Podemos aprender a abrirnos a más de la latice. No con técnicas esotéricas complicadas. No con rituales extraños. Solo con atención consciente, con presencia genuina, con la decisión deliberada de mirar de otra manera. Cuando haces silencio. Cuando respiras profundo. Cuando te haces preguntas profundas que nadie te enseñó a hacer. ¿Quién soy realmente? ¿Qué es esto que llamo realidad? ¿Estoy realmente despierto o solo estoy repitiendo lo que otros me dijeron que era vivir? En esos momentos algo se activa. Algo se despierta dentro de ti. Es como si la latice te respondiera. Como si la red dijera, por fin te diste cuenta que estoy aquí. Y eso, hermano, lo cambia absolutamente todo. Porque ya no te sientes perdido en el universo. Ya no te sientes abandonado y solo en la inmensidad del cosmos. Te das cuenta de que formas parte de algo mayor, algo infinito. No eres una hoja suelta siendo arrastrada por el viento sin propósito. Eres un punto de luz consciente en una red infinita de luz y potencial. Si esto está resonando contigo en este momento, si tu alma está gritando que sí, que hay algo más, que hay una realidad más amplia esperando para ser explorada, entonces necesito que hagas algo ahora. Dale un me gusta a este video. No es vanidad. Es un acto de resistencia contra el algoritmo que el sistema usa para silenciar la verdad. Suscríbete a este canal. Porque voy a seguir revelando verdades sobre la latice, sobre tu poder real, sobre cómo recuperar el control de tu existencia.
Ayúdanos a despertar a más mentes. Comenta si esto resuena contigo. Cuéntanos cómo te sientes. Tu testimonio puede despertar a alguien que está buscando la verdad desesperadamente. La sintergia, el nivel de sintonía entre tu mente y el universo. Hay días en que absolutamente todo parece fluir con una facilidad sobrenatural. Te levantas con energía explosiva. Las ideas llegan a tu mente sin esfuerzo. Las cosas que antes te costaban un trabajo titánico se resuelven naturalmente, sin fricción. Parece que el universo te sonríe. Las personas con las que hablas están de buen humor, receptivas, abiertas. Las puertas se abren. Los obstáculos desaparecen. Hasta el clima coopera contigo. Hace el clima perfecto. Es como si todo estuviera conectado a tu favor. Como si existiera una sincronización mágica entre tú y la realidad. Y también hay días que son exactamente lo opuesto. Nada sale como lo planeaste. Te sientes fuera de lugar, desconectado, confundido mentalmente. Estás cansado aunque hayas dormido. Sin energía para nada. Las conversaciones se traban sin razón aparente. Los caminos se cierran. Te preguntas constantemente, ¿por qué hay tanta diferencia entre un día y otro? ¿Por qué algunos días fluyo y otros días todo es resistencia? ¿Por qué algunos días creo milagros y otros días creo pesadillas? La respuesta, según Jacobo Greenberg, está en algo que él llamó la sintergia. Y no es una palabra que encuentres en los libros de texto tradicionales. Es un concepto que Jacobo inventó deliberadamente para describir algo que la ciencia académica aún no se atreve a nombrar oficialmente. Pero que tú y yo hemos sentido muchas veces profundamente, aunque no supiéramos cómo llamarlo correctamente. La sintergia, decía Jacobo, es el grado de coherencia entre la actividad de tu cerebro y la estructura del universo. Es el nivel de armonía entre tu mente y la latice. Es la sintonización. Piensa en esto como una danza. Una danza entre tu conciencia y el campo universal. Cuando tu mente está en armonía total, cuando está enfocada, clara, alineada con lo que sientes profundamente y lo que haces en tu vida, entonces la música de la vida te acompaña perfectamente. No te tropiezas. No pierdes el ritmo. No hay fricción. Estás en sintergia alta. Todo es gracia. Pero cuando estás disperso mentalmente, cuando tu mente es un caos de pensamientos negativos contradictorios, cuando experimentas ansiedad profunda, cuando hay contradicciones internas entre lo que dices y lo que sientes, entre lo que haces y lo que crees, la conexión con la latice se debilita drásticamente. La música se descoordina. La danza se vuelve torpe. Y todo comienza a parecer difícil, lento, forzado, resistente. La sintergia baja. Entonces, la sintergia no es un estado místico o esotérico lejano que solo los monjes en las montañas pueden experimentar. Es algo profundamente práctico. Es el nivel real de sintonía que tienes en cada momento con el campo de información universal. Y ese nivel cambia constantemente. Se fortalece o se debilita según cómo vives, cómo piensas, cómo sientes, cómo respiras, dónde pones tu atención. ¿Y cómo se usa esto sin darte cuenta? Muy simple. Ya lo estás usando siempre. Constantemente. En cada momento. Cada pensamiento que tienes afecta tu sintergia. Cada emoción que alimentas deliberadamente o inconscientemente afecta tu sintergia. Cada acción que tomas refleja tu sintergia. Es como una señal de Wi-Fi. Hay momentos en que la señal es fuerte, potente, clara. Entonces todo carga rápido. Todo funciona. Hay otros momentos en que la señal es débil y todo se traba, se congela, es lento. Pero en lugar de señales de Internet, lo que estás transmitiendo constantemente es tu vibración mental, tu coherencia interna, tu estado de conciencia. Y el universo, como si fuera un espejo inteligente, te devuelve imágenes, experiencias, encuentros que coinciden perfectamente con esa señal que estás transmitiendo. Jacobo decía que cuando la sintergia es alta, cuando tu coherencia es máxima, entonces percibes más claramente la realidad tal como verdaderamente es. No como te la contaron, no como la temiste, sino como una estructura abierta, flexible, llena de posibilidades infinitas. En ese estado de alta sintergia es mucho más fácil tener ideas brillantes que cambian tu vida. Es más fácil tomar decisiones sabias y correctas. Es más fácil conectar genuinamente con otros seres humanos.
Es más fácil sanar emociones profundas. Es más fácil crear lo que deseas. Pero cuando la sinergia es baja, cuando tu coherencia interna es débil, la percepción se distorsiona completamente. Te sientes víctima de las circunstancias. Te sientes confundido existencialmente. Experimentas una sensación profunda de separación. El mundo te parece hostil, rígido, sin salida, sin esperanza. Por eso Jacobo insistía tanto en que el entrenamiento de la conciencia no era una práctica esotérica bonita. Era una necesidad evolutiva absoluta. Era fundamental. Porque si no aprendes a armonizar tu mente deliberadamente, si no elevas tu sinergia consistentemente, entonces vivirás atrapado en realidades limitadas, creadas por miedo inconsciente, por ruido mental, por creencias heredadas que otros te impusieron. Pero si aprendes a elevar tu sinergia, entonces puedes transformar no solo tu experiencia personal. Puedes transformar el tipo de realidad que habitas. El tipo de vida que creas. Ahora bien, elevar la sinergia no requiere fórmulas mágicas complicadas. No necesitas irte a retiros costosos en el Himalaya. No necesitas hacer prácticas de semanas aislado del mundo. Puedes empezar ahora mismo, en este momento, con cosas tan simples pero tan poderosas como respirar con conciencia absoluta. Simplemente sentarte, cerrar los ojos, y sentir cómo entra y sale el aire sin cambiarlo, sin forzarlo. Solo observar. Al principio parece aburrido, incluso inútil. Pero si persistes unos pocos minutos, empiezas a notar cosas profundas. Que tus pensamientos se calman gradualmente. Que tu cuerpo se relaja completamente. Que tu atención se vuelve más fina, más aguda, más sensible. Y de repente, sin que lo busques, surge una claridad suave. Como una luz encendida desde adentro. Esa es la puerta. No es grandiosa. No es dramática. Es sutil. Pero es absolutamente real. Jacobo hablaba de un punto especial al que llegamos en esos estados elevados de sinergia. Lo llamaba el punto omega. Es un lugar interno donde el ego se disuelve completamente. Donde el juicio se apaga. Donde el miedo desaparece. Y lo que queda es una sensación de unidad total. De conexión absoluta. No es algo que se pueda entender solo con lógica racional. Es algo que se vive intensamente. Y una vez que lo vives genuinamente, ya nunca puedes olvidar porque cambia radicalmente tu forma de ver todo. Ya no te sientes separado del mundo. Ya no ves a los demás como enemigos o extraños. Sientes profundamente que todo forma parte de ti y que tú formas parte de todo. Que hay una unidad fundamental vinís todas las diferencias aparentes. Los estados de conciencia expandida, accediendo a realidades más altas. Imagina que tu mente es una casa. No una casa cualquiera. Una casa inmensa con 100 habitaciones. 100 espacios diferentes. 100 niveles de experiencia. 100 formas de estar consciente. Pero aquí está el problema fundamental. La mayoría de nosotros, prácticamente toda la humanidad, pasa toda su vida viviendo en una sola habitación. Una habitación pequeña. Estrecha. Con las cortinas cerradas. Con las luces tenuemente encendidas. En esa única habitación experimentamos estrés, preocupaciones, ruido mental constante, pensamiento automático repetitivo. Los estados ordinarios de conciencia, los que vives la mayor parte del día, te mantienen encerrado en esa habitación. Tu mente está enfocada en tareas prácticas. En problemas que resolver. En rutinas automáticas. En ansiedad sobre el futuro. En resentimiento sobre el pasado. Tu atención está fragmentada en 1000 direcciones diferentes. Es como tener un navegador de Internet con 100 pestañas abiertas simultáneamente. La máquina se ralentiza. El rendimiento cae. La claridad desaparece. Pero hay otras habitaciones. Muchas otras. Espacios de conciencia completamente diferentes. Estados de ser que la mayoría nunca experimenta conscientemente. Jacobo Greenberg sabía esto profundamente. Dedicó su vida a estudiar y mapear estos estados alternativos de conciencia. Y aquí está lo revolucionario de lo que descubrió: los estados expandidos de conciencia no son privilegio de unos pocos. No son algo sobrenatural o imposible. Son parte natural, inherente, de nuestro ser como seres humanos. Lo que pasa es que simplemente no nos enseñaron a buscarlos. Y menos aún a valorarlos en una cultura que premia la velocidad,
el hacer, el producir, el consumir. La conciencia no crece con prisa. No se expande corriendo. Crece con pausa, con profundidad, con atención genuina, con presencia. Y eso es justo lo que nos falta desesperadamente en esta civilización moderna acelerada. Jacobo estudió a fondo prácticas ancestrales para acceder a estos estados. Estudió la meditación profunda. Estudió el yoga. Estudió la introspección genuina. El silencio voluntario. También exploró el efecto de sustancias como el LSD en contextos controlados y científicos. También se sumergió en las tradiciones chamánicas auténticas de México, aprendiendo de curanderos verdaderos. Pero su mensaje era cristalino. No necesitas alterar tu biología química con sustancias externas si aprendes a usar bien tu propia mente. Porque la herramienta más poderosa para expandir la conciencia ya está en ti. Tu mente ya tiene esa capacidad. Un ejemplo muy sencillo es la práctica de observar tu respiración conscientemente. Solo siéntate cómodamente. Cierra tus ojos. Y siente cómo entra y sale el aire de tu cuerpo sin cambiarlo, sin controlarlo, sin forzarlo. Solo observa. Al principio parece aburrido, incluso inútil. Nada está sucediendo. Pero si persistes unos pocos minutos, sin prisa, simplemente observando, empiezas a notar cosas profundas que suceden. Tus pensamientos comienzan a calmarse. El ruido mental se apaga gradualmente. Tu cuerpo se relaja completamente. Tus músculos sueltan tensión que ni sabías que portabas. Tu atención se vuelve más fina, más aguda, más sensible a cosas sutiles. Y de repente, sin que lo busques, surge algo. Una claridad suave. Como una luz encendida desde adentro. Como si alguien hubiera encendido una vela en una habitación oscura. Esa es la puerta. Esa es la entrada a otros estados de conciencia. No es grandiosa. No es dramática. No hay fuegos artificiales ni visiones alucinantes. Es sutil. Tranquilo. Pero es absolutamente real. Y es profundamente transformador. Jacobo hablaba del punto omega. Es un lugar interno especial donde el ego se disuelve. Se desvanece. Desaparece. Es donde el juicio obsesivo se apaga. Donde el miedo se desmorona. Donde los mecanismos de defensa que llevabas años construyendo simplemente se derrumban. Y lo que queda es una sensación pura de unidad total. De conexión absoluta con todo lo que existe. No es algo que se pueda entender completamente con lógica racional pura. No puedes pensar tu camino hacia el punto omega. Es algo que se vive intensamente. Se experimenta. Se siente en cada célula de tu ser. Y una vez que lo experimentas genuinamente, aunque sea una vez, ya nunca puedes olvidarlo completamente. Porque cambia radicalmente, fundamentalmente, tu forma de ver absolutamente todo. Cuando accedes al punto omega, aunque sea brevemente, ya no te sientes separado del mundo. Ya no ves a otros seres humanos como enemigos o extraños. Ya no experimentas una sensación de aislamiento existencial. Sientes profundamente, con certeza absoluta, que todo forma parte de ti. Que tú formas parte de todo. Que hay una unidad fundamental debajo de todas las diferencias superficiales aparentes. Hay personas que sin saberlo viven naturalmente en estados de alta sintergia. Son aquellas que tienen fe genuina en la vida. Que cuidan deliberadamente sus pensamientos. Que escuchan su intuición y la honran. Que se rodean de belleza y verdad. Que viven con propósito. No son especiales. No son diferentes biológicamente. Solo aprendieron, consciente o inconscientemente, a sintonizar su mente con la parte más armoniosa de la latice. Por eso crean vidas que parecen mágicas. Aunque no tengan nada de sobrenatural realmente. Lo fascinante es que tú también puedes hacerlo. No necesitas cambiar el mundo externo. Solo necesitas cambiar la forma en que estás sintonizando tu mente con la latice. Y eso empieza por darte cuenta conscientemente de que la realidad no es algo fijo que te pasa pasivamente. Es algo vivo que tú estás constantemente transmitiendo, creando, modificando. Ahora bien, la práctica es simple pero poderosa. No necesitas dedicar horas al día. Puedes empezar con apenas 3 minutos. 3 minutos de silencio genuino. De respiración consciente. De estar presente. De mirar el cielo sin pensar en nada.
de escribir lo que sientes sin juzgarte a ti mismo, de escuchar música con los ojos cerrados totalmente presentes. Apenas 3 minutos para volver a ti, para recordar que estás vivo, para recordar que tu mente no es solo una herramienta para resolver problemas prácticos. Es un puente directo hacia lo sagrado. Jacobo decía algo profundo. La conciencia no es algo que se adquiere desde cero. No es algo que se crea artificialmente. Es algo que se destapa. Ya está en ti esperando que la mires. Esperando que reconozcas su existencia. Y cuando lo haces genuinamente, cuando miras a la conciencia a los ojos, algo extraordinario sucede también en el universo. El universo también te mira. Y esa mirada cósmica, aunque invisible a los sentidos ordinarios, lo cambia absolutamente todo en tu experiencia. Por eso, más allá de la teoría abstracta, de los libros llenos de ideas, de los conceptos complicados, lo más importante es la práctica vivencial. No necesitas creer ciegamente en nada. Solo necesitas intentarlo. Dedícate unos minutos cada día. Apaga el ruido. Cierra los ojos cuando puedas. Entra en ese espacio interno donde el mundo deja de ser una carga pesada y se convierte en una danza hermosa. Reclamando tu poder, como crear conscientemente tu realidad. Aquí es donde todo converge. Aquí es donde entiendes que el poder que buscaste afuera estaba dentro de ti todo el tiempo. Aquí es donde te das cuenta de que has estado viviendo una realidad que no es tuya. Una realidad que otros escribieron para ti. Una realidad prestada. Desde pequeño te dijeron cómo debe ser la vida. Qué está bien y qué está mal según opiniones de otros. ¿Qué significa tener éxito? ¿Qué cosas son normales y aceptables? ¿Qué caminos son correctos para recorrer? ¿Qué sueños son realistas y cuáles son demasiado grandes? La educación tradicional fue diseñada para que repitas, no para que cuestiones. Para que encajes, no para que sientas tu verdadera naturaleza. Para que obedezcas sin cuestionamiento. Y así, sin darte cuenta conscientemente, empezaste a construir una realidad que no nace de tu propia esencia. Es una realidad que viene de otros. De tus padres. De la escuela. De la religión institucional. De la cultura. De la sociedad. De las expectativas que otros pusieron sobre ti como si fueran cadenas invisibles. Jacobo Greenberg hablaba de esto de una forma muy clara y directa. Decía que la mente humana funciona como un molde que se forma a través de creencias, de emociones profundas, de experiencias tempranas, de palabras que te repitieron una y otra vez hasta que las creíste como verdad absoluta. Con ese molde, tu cerebro empieza a decodificar la latice. Pero aquí está el truco fundamental. Si el molde está dañado, limitado, mal calibrado, entonces la realidad que creas también lo estará. Piensa en esto como una cámara de fotos antigua. Si el lente está sucio, roto o torcido, entonces todas las imágenes que saldrán estarán distorsionadas, borrosas, incompletas. No porque la realidad allá afuera esté mal, sino porque el instrumento que la capta no está en buen estado. Está defectuoso. Así es tu mente frecuentemente. Y muchas veces ese lente sucio no es culpa tuya. No lo creaste. Te lo heredaron. Te lo pasaron tus padres. La escuela te lo instaló. La cultura te lo impuso. La sociedad lo reforzó constantemente. Te enseñaron a tener miedo. A desconfiar de ti mismo profundamente. A conformarte con menos de lo que mereces. A no desear demasiado porque es arrogante. A creer que las cosas son como son y que no se pueden cambiar. Que eres víctima del destino. Pero Jacobo propuso algo revolucionario y liberador. Dijo que podemos reprogramar ese molde. Podemos limpiar el lente. Podemos soltar las realidades prestadas que otros nos impusieron. Y podemos empezar conscientemente a crear una realidad que de verdad resuene con quienes somos realmente en lo profundo. Para hacer esto, lo primero que necesitas es darte cuenta. Ver con honestidad brutal qué parte de tu vida fue elegida conscientemente por ti mismo. Y qué parte fue adoptada por pura costumbre, por presión social, por miedo. ¿Elegiste realmente tu carrera profesional? ¿O solo estás repitiendo el patrón que tu padre o tu madre estableció? ¿Elegiste tu estilo de vida deliberadamente? ¿O solo estás viviendo lo que la sociedad dice que es correcto? ¿Elegiste tu forma de pensar genuinamente?
¿O solo estás repitiendo creencias que alguien más plantó en ti hace años? Este despertar no siempre es cómodo. Te enfrenta cara a cara con la posibilidad perturbadora de que muchas cosas que creías sólidas, estables, verdaderas en tu vida, en realidad no lo son. Que hay vínculos que mantienes por inercia, no por amor genuino. Que hay metas que persigues sin pasión real. Que hay caminos que recorres con los pies, pero no con el alma. No con tu corazón. Puede ser doloroso reconocer esto, pero también es profundamente liberador. Porque te da la llave. Te da el poder absoluto. Te da la herramienta para salir de la cárcel mental en la que has estado viviendo. Jacobo enseñaba algo muy importante. Al modificar deliberadamente tu estado de conciencia, al elevar tu sintergia, puedes acceder a una versión mucho más pura de la realidad. Una realidad que no está filtrada obsesivamente por el miedo. Una realidad que no está distorsionada por la costumbre. Una realidad limpia. Y eso no requiere grandes rituales complicados. A veces basta con sentarte en silencio. Con permitir que tu mente se calme. Con respirar conscientemente. Ahora bien, hay algo que Jacobo descubrió que es absolutamente revolucionario. Nuestras mentes no están aisladas. No estamos completamente separados los unos de los otros. Están conectadas de formas que la ciencia tradicional apenas comienza a entender. Jacobo realizó un experimento llamado el experimento del potencial transferido. Tomó a dos personas con un vínculo cercano. Las colocó en habitaciones completamente separadas, aisladas acústicamente, visualmente, electromagnéticamente. No había forma física de que se comunicaran. Una persona recibía estímulos visuales repentinos. Mientras tanto, su actividad cerebral era registrada. Pero lo sorprendente fue que la otra persona, que no recibía ningún estímulo físico, también mostraba una actividad cerebral sincronizada. Una especie de eco invisible. Como si sus cerebros estuvieran en contacto directo sin necesidad de lenguaje, gestos o contacto físico. Una telepatía sutil pero real. Lo que Jacobo concluyó fue que existe una red invisible entre mentes. Un hipercampo de conciencia compartida donde los pensamientos, las emociones, las intenciones se entrelazan. Si esto es cierto, entonces lo que piensas, lo que sientes, lo que deseas, no se queda solo en ti. Tiene un impacto. Llega a otros sin que lo sepas conscientemente. Esto significa que tu responsabilidad es mucho mayor de lo que imaginabas. Lo que creas mentalmente afecta la realidad no solo tuya. Afecta la de otros también. Tu vibración mental, tu estado de conciencia, tu intención, se expande como ondas en el agua. Toca a otros. Modifica el campo que nos rodea. Por eso es tan importante que reprogrames tu mente. No solo para tu bienestar, sino para el bien de todos. Los pasos prácticos son simples pero requieren consistencia. Primero, identifica qué creencias heredadas están controlando tu vida. Escríbelas. Míralas a la cara. Segundo, cuestiona cada una. ¿Es verdad? ¿O es solo algo que alguien me dijo? Tercero, elige nuevas creencias. Creencias que te empoderen. Creencias que estén alineadas con tu verdadera esencia. Cuarto, refuerza estas nuevas creencias con acción. Con práctica. Con repetición. Ahora te hago un llamado final radical. Un llamado a la acción absoluta. No es un llamado suave. No es opcional. Es urgente. Si has entendido aunque sea parcialmente lo que hemos hablado hoy, entonces tienes una responsabilidad. La responsabilidad de reclamar tu poder. De crear conscientemente tu realidad. De despertar a otros con tu ejemplo. De modificar el campo colectivo con tu sintergia elevada. Empieza hoy. No mañana. No cuando tengas todo preparado. Hoy. Cierra los ojos. Respira profundo. Observa qué creencias limitantes están controlando tu vida. Y toma la decisión irrevocable de cambiarlas. De reprogramarte. De crear la realidad que realmente deseas vivir. Tu poder nunca se fue. Solo fue dormido. Es hora de despertarlo. Es hora de que reclames tu trono. Es hora de que seas el creador consciente de tu propia existencia. La latice está esperando. La realidad está esperando que tú la crees. Tu vida está esperando que tú la diseñes. ¿Qué esperas? Recapitulemos lo que acabas de descubrir hoy.
Has aprendido que la realidad no es algo fijo que te sucede pasivamente. Es algo que tú creas constantemente con tu mente. Tu mente es un proyector, no una cámara. Vemos el mundo no como es, sino como somos. Descubriste que existe una red invisible llamada la látice que contiene toda la información del universo. Tu cerebro no crea la realidad desde la nada. Decodifica una parte específica de esa red. Eres una antena sintonizando frecuencias cósmicas. Aprendiste sobre la sintergia, el nivel de sintonía entre tu mente y el universo. Cuando tu sintergia es alta, todo fluye. Cuando es baja, todo es resistencia. Puedes elevar tu sintergia con práctica simple, respiración consciente, silencio, presencia. Descubriste que los estados expandidos de conciencia no son privilegio de unos pocos. Son accesibles a todos. El punto omega donde el ego se disuelve. La experiencia de unidad. Esto es accesible con apenas 3 minutos diarios de práctica genuina. Y lo más poderoso, aprendiste que tus mentes están conectadas. Que lo que piensas afecta no solo tu realidad, sino la de otros. Que eres responsable no solo de tu experiencia, sino del campo colectivo. Ahora tienes 2 opciones. Opción 1, cierras este video, dices, fue interesante, y vuelves a tu vida como antes. Sigues viviendo la realidad que otros te impusieron. Sigues siendo una marioneta de creencias heredadas. Opción 2, haces un cambio radical. Hoy, ahora, reclamas tu poder. Reprogramas tu mente. Elevas tu sintergia. Creas la realidad que realmente deseas vivir. Despiertas a otros con tu ejemplo. ¿Cuál opción vas a elegir? Si eliges despertar, si tu corazón está ardiendo ahora mismo, haz 3 cosas. Primero, escribe en los comentarios, estoy creando mi realidad conscientemente. Segundo, suscríbete a este canal porque voy a seguir revelando verdades que el sistema quiere que olvides. Tercero, descarga el libro Desenmascarando al enemigo. Es tu manual completo para reprogramar tu mente y recuperar tu poder absoluto. El enlace lo encuentras en el perfil del canal. Tu realidad está esperando. Tu poder está esperando. Tu verdadera vida está esperando que tú la crees conscientemente. La pregunta no es si puedes hacerlo. Ya sabes que sí. La pregunta es, ¿cuándo empiezas?